Buenos días, familia. Mi nombre es Alfonso y bueno, como habéis podido ver en el titular del vídeo, hace aproximadamente unos 3 años sufrí o fui diagnosticado de lo que viene a llamarse un TAC, es decir, un trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno me produjo ataques de pánico y la verdad es que durante un tiempo estuve muy mal, o sea, lo pasé muy mal, mi vida cambió radicalmente a peor, evidentemente en aquel entonces es lo que yo sentía y fue muy duro. Hace ya tiempo que tenía la necesidad de hacer este vídeo por 3 razones. La primera de todas como una catarsis personal. Esa necesidad, ¿no?, de soltar un poquito lo que uno ha pasado durante tanto tiempo, lo que ha sufrido, poderlo contar y podérselo hacer llegar a otras personas, porque eso muchas veces nos libera y nos hace sentir mejor. En segundo lugar, porque yo creo que las personas que me escuchen, estoy convencido de que les puedo ayudar. ¿Por qué? Pues principalmente porque las vivencias que yo he tenido ahora, a día de hoy, y ya desde hace bastante tiempo, las veo como algo súper positivo, que me ha cambiado la vida, evidentemente, pero me la ha cambiado para bien. Entonces yo creo que la forma en la que yo os lo voy a contar, la forma en la que yo os voy a decir lo que he vivido, siempre va a ser en positivo. No son vídeos, porque no creo que sea seguro que en un único vídeo no voy a poderos contar todo lo que yo he vivido, pero evidentemente esto va a ser positivo, absolutamente positivo. Es una cosa que yo echaba mucho de menos cuando yo lo estaba pasando mal. Encontrar en internet a alguien que me hablase en positivo de la ansiedad. Al final todos yo creo que tenemos ese fallo, si se puede llamar fallo, de meternos en internet, lógicamente, más aún cuando no lo está pasando mal, para intentar encontrar personas que estén viviendo lo mismo y pensamos que de esa manera nos vamos a liberar, y muchas veces es todo lo contrario, porque los problemas de esas personas nos los cargamos hacia nosotros mismos, sobre todo con la ansiedad, que somos esponjas, y los nuestros se los pasamos al contrario. Y es difícil que alguien que está pasándolo muy mal te cuente algo positivo de lo que está viviendo. Entonces al final lo único que hacemos es empeorar la situación. En este caso yo ya os digo, todo lo que os voy a contar es en positivo. Yo ahora mismo estoy estupendamente bien y por supuesto a mí Dios personalmente me ha ayudado muchísimo. Y por eso, en tercer lugar, quería hacer este vídeo, porque tengo una deuda con él que hacía mucho tiempo que quería saldar, y como creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar, para mí es el momento en el que yo creo que debería de hacerlo. Y bueno, antes de meterme en materia, hay una serie de cosas que quería dejaros claras, en concreto 3. La primera de ellas sería deciros que esto no es una predicación, es decir, el que haya venido aquí pensando en que yo pues voy a hablar simplemente de Dios y yo quiero convencer a alguien de que crea, para nada. Evidentemente, en mi experiencia, porque esto es una experiencia personal con Dios, ha sido maravillosa y es lo que a mí me ha sacado de la ansiedad, no me cabe duda. Que me encantaría pensar que las personas que me escuchen, o alguna persona que me escuche, por así decirlo, va a empezar a creer en Dios, pues sería un regalo. Que personas a lo mejor que les suceda lo que a mí en aquel momento me sucedía, que son agnósticos, refuercen su fe, maravilloso. Pero este vídeo está dedicado a cualquier tipo de persona, que yo soy súper respetuoso, por supuesto, crea, no crea, me da lo mismo, porque la experiencia que yo he vivido es una experiencia que, aunque esté basada en Dios y aunque Dios me haya ayudado a salir de la ansiedad, Dios lo que ha hecho es darme herramientas, y al final el que he tenido que salir soy yo, porque Dios no hace milagros, pero hace milagros, como se suele decir, a su forma. Es decir, Dios, tú no puedes coger y por creer en Dios decirle: Dios, quítame la ansiedad, y que Dios venga y te quite la ansiedad. Eso no funciona. Lo que sí que le puedes decir es: Dios, dame fuerzas, Dios, dame coraje, Dios, ayúdame, y Dios te va a ayudar, y Dios te va a dar esas herramientas para que tú con esas herramientas consigas salir de la ansiedad, pero siempre al final vas a tener que poner tú de tu parte, con lo cual estos vídeos, os quiero decir, pueden servir para cualquier persona, crea o no crea, porque al final el fondo de la cuestión es que yo he tenido que poner de mi parte para poder salir de ahí, con la ayuda de Dios, por supuesto, pero yo he sido el que he tenido que salir de la ansiedad, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, si estáis aquí, quiero que sepáis que este vídeo es para vosotros, este y los posteriores, es decir, con todo esto que he vivido me he dado cuenta de que todo en la vida pasa por algo, y que a raíz de que uno se abre a la vida, se abre a la magia, se abre a la fe, empiezan a suceder cosas en la vida increíbles, y uno se da cuenta de que las cosas en la vida siempre pasan por algo,
y siempre pasan por algo bueno. Que muchas veces tendemos a decir, bueno, pero es que esto que me ha pasado, ¿por qué a mí? Si yo soy buenísimo, ¿por qué me pasan cosas malas? Todo en la vida pasa por algo bueno, tenerlo clarísimo. Dependiendo de cómo nosotros aprendemos a gestionarlo o cómo nosotros lo vivimos, será una experiencia buena para nosotros o será una experiencia mala. Con lo cual os quiero decir, si estáis aquí, este vídeo no es para un vecino, este vídeo no es para tal, este vídeo es para vosotros. ¿Por qué? No tengo ni idea, no lo sé, pero lo descubriréis más adelante. Es algo, de verdad, que estoy completamente seguro. Y en tercer lugar, y esto es seguramente lo que más os va a costar asimilar, enhorabuena, la ansiedad ha llegado a vuestra vida para hacerla mejor, para mejorarla, para haceros más fuertes, para haceros mejores personas y para cambiarla. Simplemente la tenéis que dejar entrar, simplemente la tenéis que aceptar y simplemente la tenéis que acoger como una experiencia positiva. Es muy difícil, yo lo sé, y sobre todo estos vídeos me encantaría que me pudiese escuchar alguna persona que está recientemente o que acaba de iniciar el proceso o se acaba de dar de bruces con lo que la ansiedad realmente y el pánico y todo lo que tenemos significa. Es muy duro, yo lo sé, y es muy difícil cuando uno está empezando y todo le pilla de improviso y parece que la vida se le desmorona. Es muy difícil decir esto y que la persona diga, pues qué bonito todo, ¿no? Y qué positivo y tal. Pero bueno, al final es así, las cosas en la vida que más cuestan, las cosas bonitas. Cuando uno quiere conseguir un objetivo, hay que lucharlo. Nadie, no sé, va al gimnasio y espera decir, venga, me quiero poner fuerte y no sufrir en el intento. O una persona que hace una maratón necesita un trabajo previo de meses, de años incluso muchas veces, de sufrimiento auténtico. Entonces hay que sufrir, es que la vida es sufrimiento. El que piense que la vida es un camino de flores y vamos por aquí como, no sé, como los unicornios, pues no, la vida es preciosa, pero requiere sufrimiento y crecer requiere aún más sufrimiento. Así que bueno, por esta parte os digo que vosotros mismos os daréis cuenta a medida que la ansiedad avance, a medida que vosotros avancéis con la ansiedad y que la vayáis asimilando y la vayáis aceptando, que al final la aceptación es el último paso para superar la ansiedad, os daréis cuenta y recordaréis estas palabras y os daréis cuenta de cómo os ha cambiado la vida y de lo mucho que le dais las gracias. Y yo creo que en común, las personas que tenemos ansiedad, yo creo que en común, si algo tenemos es que todos la aceptamos y todos al final la vemos como algo positivo y le damos las gracias. Eso es el último punto cuando uno ya realmente se considera curado. Y por último os diré que, bueno, con esto que os estoy contando, es fácil que cuando uno, ya os digo, pues acaba de llegar a este mundillo de la ansiedad, pues tienda a pensar o tienda a sentir que, claro, que lo que yo estoy diciendo al final pues es muy fácil decirlo porque yo no lo estoy viviendo, porque estoy estupendamente, porque me veis hablar aquí y decís, pero tú qué vas a tener ansiedad, chico, si tú no tienes nada, si estás estupendamente, ¿qué vas a saber tú? Bueno, yo os quiero decir que lo que yo he vivido es muy difícil que haya alguien que me pueda superar, me refiero. Todos los síntomas que vosotros podáis tener, todas las cosas que vosotros os puedan doler, las he vivido. Ahogos, palpitaciones tremendas, taquicardias espantosas, pánico, sustos en la noche, no sé, o sea, os podría contar 100.000 millones de síntomas. De hecho, lo que yo tengo realmente es cardiofobia, es lo que peor llevo. Ya os contaré cómo lo viví, pero bueno, sobre todo es la cardiofobia. Y la cardiofobia es un problema, es un trastorno, que dentro de estos trastornos, estas fobias que hay dentro de la ansiedad, para mí, personalmente, es de lo peor. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando uno tiene agorafobia, que es una faena y es una putada, por supuesto, bueno, dentro de su casa se siente a gusto, se siente cómodo muchas veces. Donde le cuesta es cuando tiene que dar un paso a la calle o cuando tiene que enfrentarse con ciertas cosas, ¿no? Pero dentro de casa tiene su refugio. Bien, la cardiofobia, el problema que tiene que nosotros el corazón lo llevamos siempre con nosotros, con lo cual yo no podía encontrar ningún lugar, ni ningún momento del día donde yo me sintiese seguro o con refugio. De hecho, yo no podía hacer esto que estoy haciendo ahora, no podía ponerme la mano en el pecho y sentir el corazón. No podía hacer absolutamente nada de las cosas que hasta ese momento
para mí habían sido bonitas. Por ejemplo, no me podía bañar porque el agua, y a mí me encantaba bañarme, pero el agua caliente me hacía sentir que me daban taquicardias. No podía apenas caminar porque en cuanto la cuesta era un poco, o la distancia era un poco larga, me agigolaba y tenía la sensación de que me iba a dar un infarto. Era constantemente pensar que todo lo bueno en la vida te acelera el corazón. O sea, el problema es que el cerebro humano no sabe distinguir entre lo que es la ansiedad y lo que es una ansiedad, entre comillas, positiva, es decir, entre lo que nos emociona y lo que nos hace sufrir. No sabe, o sea, tú te aceleras el corazón cuando haces el amor, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, y es una sensación gratificante. Sin embargo, hasta eso para mí era una sensación espantosa. Imaginaros lo que te puede llegar a cambiar la vida, con lo cual os quiero decir que lo que yo he vivido, nadie, o habrá alguien, pero en muy pocos casos lo van a poder superar. Y esto no os lo digo para hacerme la víctima, ni para que digáis, ya, es que este chico, no. ¿Para qué lo digo? Para que entendáis que si yo os estoy diciendo esto, que no soy una persona ni especial, ni valiente, de hecho siempre me he considerado que por la educación que he recibido muchas veces, por esa sobreprotección, era muy cobarde, ¿no? Y vivir esto me ha hecho darme cuenta de que era todo lo contrario, de que yo pensaba que era cobarde y era muchísimo más valiente. Entonces, esto que he vivido y que ha sido tan duro, es lo que os digo. Tenéis que entender que si yo, que soy una persona normal, ni más valiente, ni más nada, lo he superado y estoy aquí, es que lo puede superar cualquiera. Cualquiera lo puede superar. O sea, el que os diga, no, la ansiedad no se cura, es que no hay que curarla. Si es que la ansiedad es algo normal, es algo innato al ser humano. Lo que ocurre es que cuando la ansiedad se convierte en algo constante, cuando la ansiedad se convierte en algo que te, digámoslo así, que te cambia la vida para mal, y que todos los días y en todo momento te hace estar sufriendo, evidentemente ahí es cuando viene el problema. Pero la ansiedad es algo que no hay que curar, que es que es necesario. Hay ciertas personas, casos extraordinarios de personas que ni siquiera es bueno, que no tienen miedo absolutamente a nada. Eso es un sistema de defensa del organismo que ha existido toda la vida en los tiempos en los que en la época de los dinosaurios, en la prehistoria, pues bueno, para que el ser humano, pues cuando tenía que protegerse o venía un animal o tal, pues pudiese correr, generaba adrenalina, generaba una serie de cosas que nos aceleraban el corazón para que corriésemos más, para que estuviésemos alerta. Esa alerta, pues claro, si se hace general, pues es donde viene el problema. Con esto os quiero decir sencillamente, primero, que veáis mi cara, que veáis mi sonrisa, que veáis cómo estoy, ¿sabes? Que yo he estado, de verdad os lo digo, me siento con cualquiera de vosotros completamente involucrado y me identifico totalmente lo que es, porque de verdad yo he vivido la negrura, he vivido, bueno, no os lo podría explicar y sé lo que estáis pasando, y estoy aquí sencillamente lo que os digo, para intentar ayudaros de la forma más altruista posible. No busco absolutamente nada más que intentar ayudar a la gente. Y por supuesto, si encima tengo la fortuna de que alguien de las personas que me está escuchando, pues mi experiencia con Dios le pueda ayudar, porque a veces cuando uno está viviendo esto necesita algo a lo que aferrarse, ¿no? Algo para iniciar el camino de superación. No quiere decir que ahora, de la noche a la mañana, ya porque yo os diga esto, vais a cambiar y vais a superar la ansiedad, y va a llevar un proceso, por supuestísimo, pero sí que veáis una vía, que veáis algo a lo que agarraros, esa tabla de salvación, esa vía por la que empezar a trabajar y por la que empezar a comenzar. Y qué mejor que empezar a comenzar por vuestra fe y por agarraros a Dios. Yo, bueno, no sé si lo tendré por aquí, no lo sé. A lo mejor sí, que me ayudó mucho en su día. Si no, ya os lo buscaré. Que era una frase, bueno, hay varias frases, ¿no? Hay una frase que me encantó, que no tiene nada que ver con Dios. Luego sí que hay una frase, un texto de Santa Teresita de Jesús, que me vino fenomenal. Pero hay una frase que yo me la apliqué desde el primer día, cuando yo empecé a vivir esto, desde el primer día, ojo, que dice así algo como: hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo. Esa es la clave. No podéis dejar que vuestros miedos os impidan vivir, porque al final no vais a vivir igualmente, ¿sabes? Lo único que vais a conseguir es aterrorizaros y vivir una vida que no es vida. Entonces al final hay que decir, bueno, si nos vamos a morir de todas maneras, hay que saber aceptar que la vida es sufrimiento y que la vida es muerte.
Y que si te tiene que pasar algo, te tiene que pasar, pero hay que vivir con las botas puestas, o morir con las botas puestas en este caso. Y si te tiene que dar un infarto, como decía yo, pues me tendrá que dar, pero viviendo. No me puedo quedar aquí metido en casa, acurrucado, diciendo, ay, qué miedo, no, hay que vivir. Y bueno, yo creo que por hoy es suficiente, simplemente es lo que os decía, quería daros unas pequeñas claves para que veáis un poquito por dónde van los tiros. El siguiente vídeo, porque no quiero tampoco ser cansino, ser pesado y resultar muy tedioso, el siguiente vídeo lo voy a dedicar a contaros, que yo creo que es la mejor manera de empezar, cómo fue mi experiencia, ¿no? Un poquito esto que yo os he dicho, pues cómo viví mi experiencia. Y a partir de que sepáis cómo fue mi experiencia, todo lo que yo sufrí, las cosas que yo sentí, vamos a empezar ya a desarrollar lo que fue el proceso de superación, que en mi caso particular, hasta llegar al punto al que estoy hoy, han sido aproximadamente, bueno, pues unos 3 años, más o menos, ¿no? Lo que yo he tardado, evidentemente yo no he tenido estas ayudas, bueno, ha sido a pelo, como se suele decir. No he acudido a la medicación, es que este es un tema que también quiero hablar más profusamente. No quiere decir que la medicación no sea necesaria. Lo que sí que os quiero decir es que no fundamentéis vuestra recuperación en la medicación. Es el mayor error que existe y es muy fácil que cuando uno va al psiquiatra, directamente los psiquiatras ya sabéis un poquito cómo funcionan y tienden a dar medicación y nada más. No, porque al final lo que nosotros estamos viviendo es todo de cabeza. Es todo de cabeza, está todo aquí. Que evidentemente eso genera problemas físicos, sí. O sea, los genera porque al final la ansiedad, la tensión te genera problemas físicos. O más que problemas, lo que te genera son síntomas, ¿no? Pero el que lo va a superar es la cabeza, no es lo otro. La medicación en un momento determinado, cuando tú te encuentras muy mal, es maravillosa porque te relaja. Pero si tú acudes a la medicación o tú te impones que para sentirte bien tienes que medicarte, lo único que vas a conseguir es que constantemente necesites medicación y constantemente acudas a la medicación y cada vez necesitarás más porque el cuerpo lo asimila. Entonces, inevitablemente tú te vas a tener que enfrentar a tus miedos. No queda otra. Si los tapas, si los medicas, es como, para que me entendáis, es como si dices, bueno, yo monto en avión y mira, que me tomo 3 pastillas y vale. En ese momento, vale, te puedes tomar 3 pastillas, evidentemente si te quedas dormido no te vas a enterar de lo que pasa, pero ¿tú has superado tu miedo al avión? No. ¿Qué estás haciendo? Pues sencillamente tomarte algo que hace que tal. Y eso te va a pasar con toda la vida, porque es que, de verdad, creerme, mirarme la cara, es que esto no ha llegado a tu vida para hacerte daño, es que esto ha llegado a tu vida para hacerte mejor persona y más valiente, y para que cuando tú realmente tengas un problema serio en la vida, sepas enfrentarte a ello. Y muchas de las veces que llega a nuestras vidas es porque ya había algo en nuestras vidas que no funcionaba bien, como era mi caso. En mi caso, yo tenía muchos miedos, por lo que os digo, por la sobreprotección. Con todo el cariño del mundo de mi familia me habían sobreprotegido y yo era muy miedoso. A enfermedades, a cualquier tipo de cosa me daba miedo. Entonces tenía pequeños miedos absurdos, como miedo a hablar en público. Aquí me tenéis, miedo a hablar en público, pero un miedo atroz. En la universidad no podía hacer trabajos públicos. Un miedo absurdo a cruzar un paso de peatones porque pensaba que la gente se iba a reír de mí, porque pensaba que la gente cuando me viera andar iba a decir que este tío anda fatal. Entonces me obligaba a andar bien, con lo cual lo que hacía es el ridículo, evidentemente, porque al final forzándome a andar bien andaba mal. En fin, no sé, una serie de miedos pequeños que no os voy a decir que en mi vida me afectaran a día a día, pero sí, porque en la universidad, por ejemplo, tuve que dejar la carrera, porque al final me dijeron, mira, o haces trabajos en público o es una parte importantísima de tu nota y si no lo haces no te podemos aprobar. Y yo decidí renunciar. O sea, imaginaros a qué grado llegaba. Y todo ese tipo de miedos pequeños han desaparecido. Os puedo decir que hasta hace esos 3 años que os digo, yo era incapaz, por ejemplo, de acudir a recoger un premio literario. Yo escribo, tengo una novela publicada, escribo poesía, escribo una serie de cosas, he ganado algún premio literario y no fui capaz de ir a recoger mis premios. Tuve que mandar a mi familia, a mis padres a que lo recogieran. Y sin embargo, cuando hice la novela, que ya os contaré largo y tendido todo esto porque, bueno, fijaros, es una historia y súper bonita, pero cuando hice la novela, que la ansiedad me ayudó para hacer la novela,
Cuando yo hice mi novela fui capaz de hacer una presentación de mi novela delante de mucha gente que ni por asomo eran amigos, había mucha gente que yo no conocía de nada. Y yo pensaba que me iba a paralizar como me había pasado absolutamente siempre, que me iba a paralizar, que me iba a quedar en blanco y no iba a saber articular palabra. Y fue la experiencia más bonita de mi vida. Por eso os lo digo, la ansiedad no ha llegado a tu vida para destruirla, no ha llegado a tu vida para decir, ¿por qué me ha pasado a mí esto? Es horrible. La ansiedad es maravillosa. Ha llegado a tu vida porque hay que cambiarla y la vamos a cambiar. Así que, mucha fuerza, mucha fe, Dios os bendiga y ojalá pues esto sirva para algo y si queréis seguir escuchándome, pues habrá más vídeos. Un beso.